vista distinto del doctor Ernesto Blume es el que ha compartido en su cuenta de X el profesor de Derecho, abogado Joel Campos, que también maneja la especialidad de esto, el derecho constitucional, qué hacen, qué no deben hacer, hasta dónde están permitidos los presidentes de hacer una u otra cosa. Y en su argumentación, Joel Campos dice que la presidenta, si se sometió a una cirugía, debió informar al Congreso de esto para que el Congreso califique una posible suspensión temporal del cargo. Vamos a ampliar este argumento con Joel Campos, ya lo tenemos en imagen. Profesor Campos, ¿cómo le va? Mucho gusto. Ya hemos estado antes conversando también de materias constitucionales. Por supuesto que este es un tema que para algunos puede sonar muy difícil, muy técnico, pero haciendo un esfuerzo y viendo lo didáctico que fue en su hilo en la red social X, quería preguntarle si para usted la presidenta pudo haber cometido una infracción constitucional. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Santiago. Un gusto saludarte. Pues yo lo que creo es que hay que tener claro el supuesto en el que nos encontramos, ¿no? Nosotros tenemos un artículo muy claro en la Constitución, que es el artículo 114, numeral 1, que señala que cuando se produce la incapacidad temporal del presidente o presidenta de la República, el Congreso determina su suspensión temporal del cargo. Es decir, durante el lapso que dure esa incapacidad, la presidenta o el presidente tiene que ser reemplazado por quien le sigue en la línea de sucesión presidencial. En la medida en que nosotros no tenemos vicepresidentes desde hace ya varios meses, quien tendría que hacerlo en ese contexto sería el presidente del Congreso de ese entonces, ¿no? Que era el señor Soto, entiendo. Y eso básicamente porque la Constitución así lo establece. Es decir, en la medida en que se presenta el supuesto de la incapacidad temporal, es el Congreso el que determina la sanción de esa incapacidad como una suspensión, si es que así lo considera la mayoría de congresistas. Quien termina no es el gobierno, es el Congreso. Y eso tiene todo el sentido del mundo, Santiago, porque la Constitución precisamente lo que busca es que no se produzca un vacío de poder. O sea, imaginémonos que producto de una intervención quirúrgica, el presidente o presidenta tenga que estar en cuidados médicos que le imposibilitan tomar decisiones de cualquier tipo, o que le imposibilitan actuar facultades plenas. En esas condiciones claramente que no puede ejercer el cargo y tiene que dar paso a que la suceda quien, según la Constitución, en un escenario como ese tendría que hacerlo. Que vale decir, serían pues los vicepresidentes, pero como no tenemos vicepresidentes, tendría que ser el presidente del Congreso previa declaración del Congreso. Eso es algo que la Constitución establece de manera casi diría expresa. No hay que hacer grandes esfuerzos para concluir eso. El tema aquí es si esa operación le supuso a la presidenta un lapso de recuperación donde no pudo hacer otra actividad. Desde Palacio de Gobierno dicen no, fue una operación tan sencilla, fue una operación ambulatoria o en todo caso con emergencia o con anestesia local, perdón, no anestesia general, y la presidenta estuvo en todo momento conectada virtualmente con sus funciones. ¿Qué responder ante eso? Incluso el abogado de la presidenta, el doctor Blume, argumentaba que bajo esa lógica de decir, oye, la presidenta ha estado anestesiada, ha estado dormida, decía, es tan absurdo como notificarle al Congreso mis horas de sueño, ¿no? Momentos donde no estoy consciente y donde en todo caso no puedo ejercer la presidencia. Así lo comparaba, así lo llegaba a comparar el doctor Blume, como calificando también de poco claro y poco inteligente seguir ahondando en estos argumentos. ¿Qué dice usted? Yo creo que la comparación es poco feliz, ¿no? Es decir, comparar una intervención quirúrgica con el tiempo en el que uno está durmiendo no parece ser precisamente una analogía muy precisa.
Nosotros tenemos en la Constitución un supuesto, insisto, bastante claro, que es el de la incapacidad temporal, que está pensada precisamente para supuestos de esta naturaleza, es decir, para supuestos en los cuales quien ejerce la jefatura de Estado y de gobierno, como ocurre en el Perú con el presidente o presidenta de la República, eh, deba ser reemplazado precisamente porque no está en capacidad de ejercer su función a plenitud. Y entonces, claro, se ha puesto el ejemplo de la Dormir. posibilidad de que la presidenta pueda actuar a través de medios virtuales, Virtuales, tratar claro. de hacer un poco esta semejanza con la figura de la presidencia remota. Pero no nos olvidemos, Santiago, que esa figura de la presidencia remota ya de por sí plantea un supuesto excepcional. O sea, no me crea a mí, lea lo que dice la ley. La ley 31.810 señala que el presidente o presidenta puede seguir ejerciendo funciones de manera remota a través de medios tecnológicos solo en un supuesto, Cuando sale de viaje, se entiende, ¿no? cuando sale fuera del país. Es Correcto. decir, la propia ley ya establece un escenario excepcionalísimo para que un presidente no pueda ejercer sus facultades a plenitud, precisamente porque se encuentra fuera del país. En esas condiciones, Ujú. encontramos en un supuesto como este, en el cual no existe una autorización previa del Congreso y peor aún, en el cual no existe una comunicación formal al Congreso de que se ha producido ese escenario, me parece claramente que estamos yendo en contra de la lógica prevista por la Constitución en esos artículos. Ahora, doctor Campos, incluso así se tiene que notificar y probablemente tramitar, dar parte al Congreso de una situación de cirugía o de emergencia o un tema médico, incluso si te toma horas, por ejemplo, calculando y poniéndonos en la parte de Palacio, abogado de Palacio. Si la presidenta inició la operación a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaba consciente, incluso así tendría que haber notificado al Congreso, le digo consciente, no habilitada para moverse, probablemente en la cama, pero ya despierta, ¿no? Ya consciente. Eh, esto, Naturalmente que esto igual tuvo habría que notificarse, sí. habría que analizar el caso concreto, ¿no? Es Ujú, decir, el supuesto que usted me plantea es el de una intervención local, en donde la presidenta o el presidente intervenido en todo momento estaba en pleno uso de sus ujú. facultades, en donde hubo ningún tipo pues, de inconveniente, casi casi como cuando uno va a una atención médica de rutina. Si ese fuera el supuesto, pues claramente que no hay ahí ningún inconveniente. Pero tal parece que ese no es el escenario que No, le después planteo una de las anestesia, por declaraciones. ejemplo, doctor, le planteo una anestesia general, donde la persona está en estado inconsciente, dormida por horas, pero hacia la tarde ya está despierta. No sé si No, eso yo es un creo que posible ahí, médico, pero le planteo no, no, eso, no. porque por Yo lo allí que está creo es yendo que, tanto el fujimorismo como Palacio de decir, oye, acá no hay ningún tema, ¿no? pero ojo, Santiago, ¿ah? Porque ahí en realidad la obligación consiste en notificar al Congreso de que la presidenta se va a someter a una intervención quirúrgica que va a implicar eventualmente que durante un lapso determinado la presidenta pues claramente no va a estar en condiciones de ejercer ninguna labor propia de la función y que además después de la intervención tampoco, porque acaba de ser intervenida con una anestesia generalizada como la que menciona, pues claramente que ahí hay con todo los riesgos inherentes a una intervención médica que pueden aparecer en todos los casos de ese tipo. Ahí la obligación es informarle al Congreso de que se está procediendo a una intervención de ese tipo y el Congreso será el que determine si es que eso amerita o no que se active las reglas de sucesión, porque a veces, y esto es importante también aclararlo, Ujú. Santiago, se diera la impresión de que la suspensión temporal es una especie de sanción, es una especie de castigo, Lo que que la se... incapacidad solamente se da cuando Ujú. estamos en un escenario en donde el presidente o presidenta pues tiene que ser apartado definitivamente del cargo. Esa no es la idea. O sea, la idea de estas normas constitucionales es Ujú. precisamente cautelar que no se produzca un vacío de poder, Ujú. porque Es más nosotros como no una sabemos. licencia temporal para ausentarse del cargo y regresar al cargo después de que estés Tal cual, recuperada, ¿no? Esa es un sí, poco la tal idea. cual. Mm.
Tal cual, exactamente, porque nosotros no sabemos si durante el lapso que pueda tomar la intervención médica y el tiempo que posteriormente le tome al mandatario recuperarse de esa intervención, se puede presentar algún evento de Estado que requiera su participación inmediata y el pleno uso pues de sus competencias y facultades. Si ese hubiese sido el supuesto, ¿cómo hubiese respondido la presidenta? O sea, es un albur, ¿sí me dejo entender? O sea, es como, uy, no sabemos. Pero es que así no funcionan las cosas. La Constitución dice, el Congreso tenía que estar informado y el Congreso no fue informado. Y yo creo que ahí precisamente radica la gravedad del asunto, porque quien tenía que valorar si es que esa circunstancia ameritaba o no su suspensión temporal era el Congreso, no el Ejecutivo. Y se entiende que era una suspensión mientras la presidenta esté en esa fase de recuperación posoperatorio y después regresaba al cargo. Claro, así como lo señala, tiene por lo menos la lógica de lo que dicen estos artículos 114 y 115. Pero, ¿qué le ha parecido también la reacción en este caso de la congresista Patricia Juárez señalando de que no por una situación así va a proceder una vacancia? Creo que ya llevaba al tema sancionatorio que usted mencionaba, la incapacidad temporal o la suspensión temporal del cargo no apunta a una vacancia, ¿no? Más bien apunta a resguardar el cargo, ¿no? Confundía ahí las cosas la congresista Juárez, le preguntaban por una cosa y terminaba hablando de la vacancia. Pues de repente se estaba adelantando, ¿no? a la valoración que luego tendrá que tomar el Congreso sobre estos hechos. Yo sí creo que estamos ante una omisión grave. Me parece que da cuenta de una falta de transparencia, una falta, digamos, de comunicación, no solamente al Congreso, sino al país. Alguna vez se discutía si es que la salud del presidente de la República era un asunto de interés público, y creo que es evidente de que sí lo es. Porque el presidente de la República no solamente actúa como un ciudadano identificado con un número de DNI, en fin, actúa como jefe de Estado. Las decisiones que toma, el comportamiento que adopta, tiene repercusiones en un montón de ámbitos que nos implican a todos. Entonces, naturalmente, su estado de salud es un asunto de interés público. Y yo creo que ahí el error precisamente del gobierno fue no haber comunicado oportunamente al Congreso que esta intervención se iba a producir, cuáles eran las características de esa intervención y qué implicancias médicas podría tener, para que sea el Congreso el que tome una determinación, porque de repente el Congreso podía, como ahora muchos dicen, considerar que era un asunto baladí. Pero esa, en todo caso, era una decisión que tenía que tomar el Congreso, no el gobierno de por sí y para sí, precisamente porque la Constitución ordena que eso se maneje de esa manera. Clarísimo. Clarísimo el punto de vista del profesor de Derecho, abogado constitucionalista de la Católica, Joel Campos. Gracias, doctor Campos, por su tiempo. Ojalá todavía haya más espacios para poder seguir viendo estos argumentos. Creo que la salud de un presidente siempre hará noticia, aquí y en todas partes del mundo. Veamos el ejemplo de cómo se manejó con constantes operaciones el último presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Emitía comunicados en cada operación. Pero el presidente de Colombia o el expresidente Santos, lo mismo. Correcto. Que se someta a una intervención médica seria, sacó un comunicado y le informó al país de que se iba a hacer esa intervención, porque es lo que corresponde, Santiago. O sea, un jefe de Estado es un ciudadano común y corriente. Claro, eso hay que entender. quizá las altas responsabilidades que ejerce nos afectan directa o indirectamente a todos. Quizá también ahí el asunto era que en estos casos, Santos y Lasso en Ecuador eran intervenciones obligatorias de salud. Y aquí estamos quizá también ante un tema estético, creo que mucho más difícil de admitir, de reconocer, de la propia presidenta de informar. Y fíjate, ya solo hablar de eso puede ser difícil. Fíjate ahí, Santiago, que tocas un punto súper interesante, porque ya hemos visto casos de intervenciones de ese tipo que se han complicado. Sí, no, sobre todo acá en el Perú, ¿no? La fiscalización. Lamentablemente, porque siempre hay un riesgo, aunque mínimo, ¿no? Naturalmente. Sí. Entonces creo que por un asunto, digamos, de transparencia se debió comunicar en su momento. Correcto, doctor Campos. Muchísimas gracias por su tiempo.
Ahí Un gusto, estaba Santiago. entonces. Muy bien. Buenas noches, la versión de este otro conocedor del derecho en temas constitucionales. Debió informar, el Congreso ya debía calificar, ¿no? La presidenta informa, el Congreso califica.